Esta es la polémica del día. Y la polémica de hoy titula así: se armó la consulta popular del Danielito Noboa, ¿no? Sí, por ahí está el cromo que tienes, querido Fer. Esto nos inspiramos en el papá del caballero que estamos viendo, que un buen día dijo, se armó el despelote. Y ahora sí dijo, bueno, se armó la consulta. Así es. Bueno, vamos a analizar profundamente, a pesar que esto dará mucho que hablar en los próximos días y semanas, ¿no? Y la primera incógnita que se plantean muchos ciudadanos es que si realmente es necesaria esta consulta popular de Daniel Noboa o simplemente se trata de un caprichito para medir su aceptación, su popularidad con miras a postularse como candidato presidencial para las elecciones de febrero del próximo año, 2024. Las dos que cosas, está cerca, ¿no? Las dos cosas, diría Polito. Hoy, justamente, vamos a analizar el alcance de las 11 preguntas que ya están planteadas. El enganche perfecto para captar el apoyo de la ciudadanía es el tema de la seguridad, para el que se incluyeron 10 de las 11 preguntas. Así es, ¿no? Y la última, mira, como tú dices, es un gancho, ¿no? Porque ¿quién en estos momentos no le interesa el tema de la seguridad? Y si te ponen 10 preguntas sobre seguridad, pues, o sea... Sí, son 12 mejor. Tienes prácticamente ganado, claro, digamos, la aceptación de la ciudadanía. Y una pregunta, la última, es sobre el retorno de los casinos, en donde también se topa otro tema sensible de la población, porque dicen que con esto se va a generar empleo. Uh-huh. Bien maquinado esto, ¿no? Pero sí daban empleo a varias personas, sí, ¿no? Sí, claro, eso es innegable. No sé si las cantidades que han dicho, ¿no? Uh-huh, así es. Bueno, vamos analizando pregunta por pregunta. Entonces, vamos a la pregunta number 1. A ver, secretario, ¿qué dice la pregunta 1? Sí, señor presidente, dice lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional conforme el anexo de la pregunta 1? Ya, ahí está la pregunta. ¿Quién va a decir que no está de acuerdo? Y le has puesto hasta logo debajo del ocaso y estás auspiciando la consulta, creo tú. No, eso es nuestro diseño, pero creo que es el logo pasado. Muy bien. Creo que cambiamos de color. Cambiamos de logo. Ya. Bueno, entonces, el anexo dice lo siguiente, ¿no? Para el inicio de acciones de las Fuerzas Armadas para prevenir y erradicar la actividad de las organizaciones criminales transnacionales que operan en territorio nacional, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado definirá de forma reservada las zonas en las que por condiciones extraordinarias de seguridad el Estado ha disminuido la capacidad de ejercer sus atribuciones, la delimitación de las acciones para prevenir y erradicar su actividad, y el mecanismo de fiscalización del cumplimiento de los derechos humanos en las acciones de las Fuerzas Armadas. Pura lata. No entendí ni el anexo. Ya. En todo caso dice que hay zonas donde debe ser reforzada la seguridad, eso es lo único que entendí. ¿Tú entendiste algo, Fer? No, dice, bueno. Desde ayer dice que no entiende nada. Ya. Bueno, vamos con la segunda pregunta. En todo caso, ¿qué contestas tú en la primera? Obviamente, como ciudadano, como un simple llamingo, diría sí, pues. Claro. Pero hay que ver ya el trasfondo, que lo vamos a ir a... Está bien, hasta ahorita sí, digamos, analizándola una por una. Claro, es que es como que te preguntaran, ¿usted está de acuerdo con que se genere empleo? ¿Quién te va a decir no, pues? Claro, usted está de acuerdo con que se controle las zonas que son inseguras, que requieren mayor protección. Difícil que alguien diga que no. Claro. Vamos con la segunda pregunta. Póngale otra vez el Muy bien. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? Lo mismo, ¿quién te va a decir no? Pero si vemos más allá, actualmente las Fuerzas Armadas ya están a cargo de los cercos en los perímetros exteriores de los centros penitenciarios. Y con todo y Fuerzas Armadas, con todo y policía y con todo agentes penitenciarios, las armas sofisticadas, arsenales, siguen ingresando.
Entonces acá te preguntan si está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen controles, pero ya lo estás realizando. Claro. Ah, pero ya no te voy a preguntar a ti, le voy a preguntar a la gente. A la pregunta número 2 que acabo de leer, ¿ustedes votan sí o no? Es muy temprano de pronto para preguntar. Sí. Capaz que no le califica así la corte. Mira, porque mira, cuando hacen el show, ¿no? Cuando incautan arsenales en las cárceles, seguramente la gente ingenua dirá, no hay controles. Y ahora sí te plantean una pregunta que diga, ¿está de acuerdo con que Fuerzas Armadas realice controles de armas? Claro, por supuesto. Claro. Pero ya están realizando. ¿Quién te garantiza que ahora va a ser efectivo? Si ya lo han venido realizando con los estados de excepción, que han sido innumerables. Y usted me dio cuenta de una cosa, hace un ratito me hicieron una entrevista para la cadena Sputnik de Uruguay sobre este tema. Y yo había dicho que eran 7 de 11 preguntas las relativas a la seguridad. Y me doy cuenta que me equivoqué. Son prácticamente todas. Son 10, ya. Son 10 de 11 excepto los casinos. Ya. Y el documento entero que se mandó a la Corte Constitucional tiene más de 100 páginas, ¿no? Y uno de los fundamentos de esta pregunta es que, de la pregunta 2, es que, por ejemplo, en el año 2023 se decomisaron en los centros penitenciarios 4.243 armas letales, 82.124 municiones y 3.619 kilos de explosivos. Entonces la gente obviamente va a decir, wow, cuántas armas, más de 4.000 armas se encontraron en las cárceles. Pero ¿quién dejó entrar? Claro. Las mismas fuerzas del orden, pues. O sea, darse la vuelta en el mismo lugar un poquito, ¿no? ¿Qué te parece si pasamos a la pregunta 3? ¿O nos quedamos en la 2? Vamos con la 3. ¿Está usted de acuerdo con que los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria no sean privados de su libertad o se les ordene arresto domiciliario mientras dure la investigación o proceso penal por sus actos ejecutados con el uso de la fuerza, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta 3? Ya, bueno, esta pregunta obviamente es para dar protección a policías, militares, agentes penitenciarios que con el uso progresivo de la fuerza tal vez puede haber alguna víctima, algún delincuente abatido, ¿no? Yo diría que es entendible esto, todos estamos de acuerdo, pero aquí viene lo bueno, porque el anexo dice lo siguiente: en caso de ser aprobada la presente pregunta, el presidente de la República en el plazo de 5 días posteriores a la publicación de los resultados remitirá el proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal que contenga las reformas para cumplir con lo establecido en esta pregunta. La Asamblea Nacional contará con el plazo de 60 días para debatir y aprobar la reforma legal conforme el trámite previsto en la ley de la materia. No es decir, vuelve a la Asamblea, pues. No causa efecto. O sea, a ver, si es que la gente vota en una consulta popular y gana, no es de aplicación inmediata porque el Ejecutivo se toma 5 días para recoger todo esto y luego va a la Asamblea y tiene 60 días. Muchos se preguntarán, ¿y por qué no, en vez de hacer la consulta popular, que se va a tomar más de 90 días, por qué no mejor manda un proyecto a la Asamblea, que lo tramiten de manera inmediata? Aquí está más claro lo que es débil el proceso de la consulta popular y que aquí no causa juridicidad, no es de aplicación inmediata. Y lo otro, yo no estoy de acuerdo con que los policías o miembros de las Fuerzas Armadas que hayan estado en un tema de abuso de fuerza puedan hacer esto mientras que no estén privados de su libertad. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Parece que tienen que estar privados de su libertad y luego definitivamente ver qué pasó. Los casos, ¿te acuerdas vos el caso allá en la provincia del Carchi, en Imbabura, cuando dispararon a ciudadanos y demás? No me parece que esto deba ser así. Es mi opinión personal. Es que también hay que... Todos los casos son distintos, obviamente, ¿no? Y uno de los fundamentos en esta pregunta es que en el año 2023 fueron procesados 300 policías por homicidios, ¿no? Entendemos que presuntos delincuentes abatidos. Y también fueron procesados 226 policías por agresiones físicas en procedimientos. Sí, a veces sí ha sido evidente que ha habido abusos, ¿no? Claro. Incluso en las propias manifestaciones. Lo hemos visto acá, contra Cadieres. Exactamente. Entonces, en un mal procedimiento, que a un policía se le vaya la mano y se muere alguien, o queda herido. Entonces, tiene que ser procesado. Claro. Otra cosa es que haya un intercambio de balas, un enfrentamiento, y en ese enfrentamiento un delincuente resulta abatido, legítima defensa. Entonces, se debe analizar caso por caso,
pero no puedes meter a todos en el mismo costal. Claro, O sea, generando impunidad. Ujú, exactamente, ¿no? Ya, pero lo que señalábamos es que esto no es inmediato y tiene que ir necesariamente a la Asamblea Nacional. Que es otro Entonces, tema. Entonces que dilata esto. demuestra que Se realmente dilata. la consulta no era necesaria. es. Pregunta 4. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta 4? Ahí está, ¿no? Sobre esta pregunta, obviamente, ¿quién no...? O sea, cualquiera dice, claro, que sean las penas más fuertes, Más estrictas. que se incrementen las penas en estos delitos, ¿no? Pero ese no es el problema, porque puede ser que a un violador, a un sicario, le puedan poner incluso cadena perpetua. Pero el problema está en el sistema, en el proceso judicial. Tú has escuchado y todo el mundo ha escuchado que hay delincuentes que tienen 20 detenciones, 30 detenciones. Entonces así le pongas 100 años de cárcel, si van a seguir saliendo con la facilidad que lo hacen actualmente, porque pagan, compran partes policiales, pagan a fiscales, pagan a jueces y salen libres. Entonces, por más incremento de penas que haya, no va a tener resultados, pero claro, te venden esa idea. Y si vamos a creer en la fiscal, el mismo caso de Colompico. Colompico estuvo preso hace poco. ¿Te acuerdas tú que hubo una detención aquí en el sector de la Huanguitaga, donde cayó Colompico, Ajá. que tenía unos perros grandes? Pues ahora está libre. Exactamente, mira, y esta pregunta vuelve a lo mismo, el anexo es similar a la pregunta 4, porque habla de que el presidente de la República tiene 5 días de plazo para que posteriormente a los resultados pueda enviar el proyecto reformatorio al COIP a la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional va a tener un plazo de 60 días para debatir y aprobar la reforma legal. Entonces no es inmediato. Entonces se está vendiendo humo, se está generando falsas expectativas. No es inmediato. La Corte Constitucional tiene que actuar, pues, o sea, para eso está, pues justamente para ver si esto realmente amerita o no una consulta, o qué, o un proyecto de ley, ¿no? Exactamente. Ya vamos a hablar de la Corte Constitucional también. Siguiente pregunta, número 5. ¿No habrá otro sonido? No. No, está bien, Está bien. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta 5, reformando el Código Orgánico Integral Penal? No le cacho. A ver, leamos el anexo primero para que se entienda de mejor manera. Una parte del anexo es similar a las preguntas anteriores, que el presidente tiene 5 días de plazo posterior a la publicación de resultados para remitir el proyecto reformatorio al COIP a la Asamblea, y la Asamblea tiene los 60 días ya. Aquí se especifica qué delitos. Dice, los delitos objetos de la reforma que sumarán a las y los establecidos en los artículos 698 y 699 del COIP serán, estos son los delitos, ¿no?, en los que se pretende aplicar. Financiación del terrorismo, reclutamiento de niños y niñas y adolescentes con fines delictivos, secuestro extorsivo, producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, actividad ilícita de recursos mineros, armas de fuego, municiones y explosivos prohibidos o no autorizados, tenencia y porte no autorizado de armas, extorsión, revelación de identidad de agente encubierto. Bueno, esto continúa, es mucho más extenso. Lo que yo entendería acá es que se está eliminando que ampliando, ¿no?, los PPLs no puedan salir cuando cumplen el 40% o 50% de la pena, sino que tienen que cumplir la totalidad de su pena en el interior de los centros de rehabilitación. Yo en algún momento pensé, pero ya me lo aclaraste, que incluso en el mismo centro, porque algún rato se da traslados, como el propio Fito, que sufre traslados a cada rato, o se beneficia más bien de traslados a cada rato, ¿no? Es buen punto, eso habría que aclararlo también. Claro. Ajá. En todo caso, es más se refiere al tiempo que al lugar, definitivamente. Bueno, o sea, hasta ahorita, bueno, casi que te digo que nos están preguntando cosas de perogrullo, ¿no es cierto? Vamos a ver si tenemos otro sonido, porque aquí viene otra pregunta, la pregunta 6. ¿Está usted de acuerdo
con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son uso privativo de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta 6. Bueno, el anexo es lo mismo que otras preguntas, ¿no? Que el presidente en 5 días de plazo va a mandar el proyecto de ley reformatoria al COIP, a la Asamblea, y la Asamblea tiene los 60 días. El mismo cuento. O sea, ¿qué? O sea, lo mismo, aquí no hay nada. No hay nada. Madre. Muchos juristas dicen que no, esto no amerita consulta, no se puede preguntar cualquier cosa. Esto tiene un trámite legal establecido en la Constitución, entonces se debe mandar un proyecto directamente a la Asamblea. A ver, entonces preguntas 5, 6, a ver, 4, 5 y 6 hasta ahorita son como que las más de relleno que puede haber en el planeta. Vamos con la pregunta número 7, les dé la suerte. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos o objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta 7? Pues yo no sé si esto tenga sentido, pero son bien aburridas las preguntas también. Son aburridas y acá se repite el mismo cuento de los 5 días de plazo para mandar a la Asamblea para que aprueben 60 días, ¿no? Lo mismo. Condumio, ¿no? No hay. Sí, y mira, y en esto también pues es algo, o sea, es algo obvio, ¿no? Porque Fuerzas Armadas es de conocimiento público que todo lo que se incauta de armas en los operativos luego se queman en hornos, lo hacen una vez al año. Las drogas. Tenía por aquí las cifras, pero toneladas y dejé toneladas. mis apuntes. Ajá. Te voy a traer. Entonces lo que se está planteando es que ahora ese armamento que se incauta a los delincuentes ahora puedan ser utilizados por las Fuerzas Armadas, pues. Claro. Entonces obviamente, ¿quién va a decir no? Yo me opongo a eso. Todo se le tiene. Ya. A ver, y en el anexo, como te decía, se repite el cuentito este de los 5 días del Ejecutivo de plazo para que mande a la Asamblea y los 60 días de la Asamblea. Hagamos la pregunta 8 con la musiquita hasta eso. ¿Tú buscas? ¿Qué te parece? Ya. Pregunta 8. ¿Está usted de acuerdo con que se evalúe a las servidoras y los servidores de la función judicial, incluyendo una auditoría a sus declaraciones patrimoniales conforme el anexo de la pregunta 8? Ay. Ya, a ver, en el anexo de la pregunta 8 dice lo siguiente: en caso de ser aprobada la presente pregunta, el Consejo de la Judicatura y la Contraloría General del Estado deberán realizar todas las acciones, procesos y contrataciones necesarias para efectuar las evaluaciones y auditorías en el plazo máximo de 10 meses, contados desde la publicación de los resultados respectivamente. Esto también es cuento, porque actualmente la Contraloría General del Estado ya tiene, pues, constitucionalmente, legalmente, tiene esa facultad de auditar los patrimonios de cualquier funcionario público, no solo de los jueces, de todo servidor público, Fuerzas Armadas, funcionarios del Ejecutivo, funcionarios judiciales, funcionarios de municipios, de prefecturas, etcétera. La Contraloría ya tiene la facultad de hacer esas auditorías patrimoniales. Entonces aquí señalar que si estás de acuerdo con que se evalúe a los servidores y servidoras de la función judicial y las auditorías, pues esto ya existe. No, no entiendo, lo evalúe, y eso sobre ya se pasa. La evaluación a los servidores judiciales, eso es potestad del Consejo de la Judicatura, pues. Claro. ¿Y sabrán qué elementos toman en cuenta, si son técnicos, administrativos o de transparencia? Exactamente, o sea, esto ya se puede aplicar porque ya está establecido. O sea, quieren inventarse el agua tibia aquí. O sea, como una especie de derivación del caso Metástasis, algo así. Exactamente. Vamos a la siguiente pregunta, la 9. Ay, Dios mío. Ya no hagamos esto. Bueno, acabemos. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extensión de Dominio conforme el anexo de la pregunta 9? A ver, explícame esto. A ver, el anexo dice lo mismo, la misma vaina de los 5 días, ya me está aburriendo esto, y de los 60 días que tiene la Asamblea. Ya, aquí lo que se quiere es reformar el COIP.
se entiende esto obviamente, ¿no? Porque mira, cuando a un narcotraficante se le incautan bienes, ¿no? Edificios, haciendas, etcétera, esto sigue un procedimiento largo y a veces queda incluso en el limbo. Lo que se está planteando acá es que todos estos bienes que se incauten a narcotraficantes o personas que cometan actos ilícitos, se simplifiquen los procedimientos y pasen inmediatamente a manos del Ejecutivo. Y te habla de cómo va a ser Estado. simplificado en algún momento. Es que para eso es la reforma al COIP, pero ahí volvemos a lo mismo. Para reformar el COIP es potestad de la Asamblea Nacional reformar cualquier ley. No hace falta consulta popular. ¿Te das cuenta que estamos acabando con la consulta popular del gobierno, que es su as, su estrategia? Son 5 preguntas hasta ahorita de las 9, 10 que hemos visto que no tienen nada. Disculparán nomás. Bueno, vamos a la pregunta 10. Ay, Diosito lindo. ¿Está usted de acuerdo en que se reformen los procedimientos de inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros para controlar la migración y fortalecer la seguridad del Estado conforme el anexo de la pregunta 10? Creo, y si me permites me adelanto, creo que está contra la Constitución, ¿no? Este tema de inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros. Es que la propia ley te establece ciertos parámetros, pues. Pero antes de eso leamos el fundamento. A ver. Bueno, el anexo es el mismo cuento de los 5 días del Ejecutivo Ya. para mandar a la Asamblea, y la Asamblea tiene 60 días para aprobar las reformas al COIP. Ya, me tiene esto ya De acuerdo. hasta aquí. Ya. El fundamento es que, por ejemplo, en el año 2023, 2.822 extranjeros fueron inadmitidos en aeropuertos y puertos. Y esto tiene que ver también con los privados de libertad de extranjeros. Por ejemplo, en el país existen 2.900 personas privadas de la libertad de extranjeros, hombres, y 345 mujeres. El 42,14% son de Venezuela, 4,76% de Colombia, 3,51% de Perú y 1,31% de México. Ya. Por ejemplo, las leyes actuales, la Constitución y la ley de extranjería, ya establece ciertos parámetros. O sea, por ejemplo, cuando viene un extranjero acá, aunque venga por trabajo, tiene que sacar la visa de residencia por trabajo. Y entre los requisitos está, por ejemplo, el certificado de antecedentes penales de su país. Si no tiene eso, no le pueden dar. Lo que está haciendo falta acá son controles, porque hay mucha gente ilegal. Entonces aquí también se están inventando el agua tibia, de algo que ya se puede aplicar en base a controles. Pero a ver, cuando hablan aquí de extranjeros, no están hablando únicamente de detenidos o personas que han estado involucradas en algún hecho delictivo, sino de son cualquier... dos cosas, extranjeros que ingresan, que están en las calles, por ejemplo, y también se habla de las personas que están privadas de la libertad, porque hay, ya te dije, más de 3.000 extranjeros en nuestras cárceles. Pero para esto también tiene que haber convenios con otros países. No es que tú le subes a unos buses y vas y les botas en la frontera, no es así. No, pero la Constitución dice también que no puedes hacer esto con un grupo humano, un inmigrante directamente, no puedes tener ese tipo de acciones. Pero bueno, digamos que esto da para pensar un poquito. En la pregunta 10, digamos, hace falta aclarar un poco más, ver las distintas posturas y que no pase lo que está pasando en Pelileo, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de posturas xenófobas con las que no estamos de acuerdo para nada. Pero bueno, de esto de pronto la 10 sale un poquito del molde. Y llegamos así a... Sí, antes de la pregunta 11, Dime. solo para reforzar esto, que lo tenía acá más abajo. Hay que dejar en claro lo siguiente. Pongamos la imagen de la Ley de Seguridad Pública, antes de pasar a los casinos. De acuerdo. Ya, para reforzar la idea. Esta es la Ley de Seguridad Pública. Lo voy a leer textualmente. Dice así, este artículo enumerado, agregado en 2014. Con el fin de precautelar la protección interna, el mantenimiento y control del orden público y la seguridad ciudadana, las Fuerzas Armadas podrán apoyar de forma complementaria las operaciones que en esta materia compete a la Policía Nacional. Para tal efecto, los ministros responsables de Defensa y del Interior coordinarán la oportunidad y nivel de la intervención de las fuerzas bajo su mando, estableciendo las directivas y protocolos necesarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Ley de Seguridad Pública actual ya permite la participación de Fuerzas Armadas
sin necesidad de que haya estado de excepción. Por eso hemos visto que los militares hacen control de armas. En Navidad nomás veíamos acá abajo en la Vicentina que estaban haciendo parar a los vehículos los militares. Esto ya pueden hacerlo. Lo único que dice es que los ministros de Defensa y del Interior tienen que coordinarse. En este caso, los ministros de Defensa y la ministra del Interior, la señora Palencia, tienen que reunirse y coordinar y los operativos conjuntos, ¿no? Ya pueden actuar los militares, pero nos meten esto en la consulta popular. Y ya son como 3 consultas en que están con esta mirada. Eso sí, ya refresquen, vean por Dios, refresquen. Ya, ahora sí vamos con la madre de las preguntas, y yo diría que la que aparentemente le interesan a muchos sectores empresariales. Yo tengo otra pregunta. ¿Le van a dar like o qué esperan? Ya. La pregunta 11 y la que seguramente de la que más se habla, ¿no? Tiene que ver con los casinos. ¿Está usted de acuerdo con que se permite el funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar bajo las condiciones que se detallan en el anexo 11? ¡Sí! A ver, el anexo... Aguanta, que está el abuelo. ¿Qué le pasa, el abuelo? Quiere irse a jugar. Es un vicioso este man. Gastarse todo el sueldo apostando, seguramente, el abuelo. A ver, Semejante. el anexo dice lo siguiente. En caso de ser aprobada la presente pregunta, el presidente de la República, en el plazo de 20 días posteriores a la publicación de los resultados, remitirá el proyecto de ley que contenga las reformas para cumplir con lo establecido en esta pregunta. El funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuesta o negocios dedicados a la realización de juegos de azar deberá tener una delimitación zonal, montos mínimos de inversión, requisitos de infraestructura, y se establecerá una tasa en beneficio del tratamiento de la salud mental y de la seguridad ciudadana. Mira, aquí ya te están dorando la píldora, porque primero dicen que para que funcionen los casinos tienen que pagar una tasa que va a ir a la seguridad. Entonces, ¿quién se va a oponer a eso? Nadie. Y lo otro que están delimitando requisitos de infraestructura, de limitación zonal. Entonces, obviamente, quienes van a tener casinos son los grandes hoteles. Entonces, ¿a quién beneficia esto? ¿A quién beneficia esto? Y como parte del fundamento de esta pregunta, se señala en los argumentos del Ejecutivo, es que desde el cierre de los casinos, por mandato de la consulta popular del 7 de mayo de 2011, dejaron de operar 160 salas de juego y se perdieron 250,000 plazas de trabajo. El gobierno dice que por el cierre de casinos se perdieron 250,000 plazas de trabajo. 250,000. Eso dice. No, me parece ¿Tanta muy elevada gente? esa cifra. Me parece muy elevada esa cifra. 250,000. Acá si son 450,000 burócratas. O sea, mitad del sector público más o menos estaba trabajando en casinos. No creo. Exactamente. Entonces, pero bueno, en todo caso, ya vamos con reacciones también. El propio presidente de la República, Daniel Noboa, ya grabó un lindo video, ¿no? En eso de lindo. En la terraza del balcón presidencial, ¿no? Yo mismo puse para lindo. Dirigir ahí un mensaje sobre la consulta popular. Miremos y escuchemos lo que dijo el presidente Daniel Noboa. El país atraviesa enormes retos en las áreas de seguridad, empleo y finanzas. El pueblo ecuatoriano fue categórico, que necesitamos un cambio y ese cambio no se lo puede lograr si no nos unimos. Unirnos es trabajar juntos para afrontar conjuntamente estos retos. Por eso agradezco el apoyo del Legislativo en la aprobación de la Ley Económica Urgente de Empleo Juvenil. Hace 2 semanas igualmente enviamos la Ley No Más Apagones para superar esta crisis energética causada por las sequías de cada año. Unámonos para que pase esta ley que busca inversión nacional e internacional, que además generará empleo. Hoy es un día muy importante porque cumplimos con la oferta de campaña de llamar a una consulta popular y construir el nuevo Ecuador, un país donde se combata la violencia, la impunidad y se genere empleo. Esta consulta tiene 3 claros objetivos. 1. Intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia. 2. Estamos cansados que haya mayor protección para los delincuentes que a las fuerzas del orden. Debemos proteger a todos quienes combaten a estas mafias. Por lo tanto, esta consulta exige el apoyo del sistema de justicia para que los condenados de crimen organizado tengan penas más altas y que las cumplan. 3. Esta consulta tiene también el objetivo de promover el empleo a través de nuevas contrataciones y nuevas actividades económicas. Es importante que nos ayuden a cumplir estos objetivos, compartiendo estas 11 preguntas, conversándolas con sus familias, vecinos y amigos.
Es posible combatir a la delincuencia, tener un sistema de justicia que responda con penas más duras y firmes y sobre todo crear nuevos empleos para el Ecuador. Todos debemos contribuir para sacar el país adelante. Unidos construiremos el nuevo Ecuador. Pero el contenido nomás no me pareció. ¿Está hablando de la misma consulta que leímos o está hablando de otra consulta? Parece que fuera de otra. Porque... Pues ya. El tema de trabajo no vi por ningún lado. Sí. Ya, mira, a ver, gracias, acá me están haciendo caer en cuenta que sí, en los anexos y en los fundamentos sí hay una contradicción, porque se menciona dos autores, dos análisis sobre los casinos. Y en el uno se dice que que se perdieron 250,000 plazas de trabajo en 160 salas de juego. Pero también hay otro autor que dice que únicamente fueron 2,000 puestos de trabajo, que eso es más coherente, 2,000 puestos de empleos directos y 5,000 indirectos, claro. Y mira, si nos quedamos con la primera cifra, si dividimos 250,000 plazas de trabajo para 160 salas de juego que existían, esto te da cuenta de que cada casino tenía 1,500 empleados, no cuadres. O sea, mi ministerio del casino ya. No. Claro. Entonces por aquí también sí nos están cuenteando también. Claro, hablen serio, o sea, con las cifras al menos del desempleo que es tan importante. Bueno, ¿Otra reacción quieres ver? Vamos con reacciones. El ministro de Gobierno, José Serrano, también reaccionó a la consulta popular, tranquilo ahí, especialmente al posible retorno de casinos y salas de juego. Veamos qué dijo el Pepe Serrano. Dijo: truculento, invisible Plan Fénix propone traer de vuelta casinos y casas de juego al Ecuador, abriendo la puerta al lavado de dinero. ¿Legalización a toda prisa? La única pregunta que realmente importa al gobierno y desafortunadamente sus efectos serían nocivos para el país. Atentos con lo que se aprueba, dice José Serrano Salgado, exministro de Gobierno y asambleísta. Bueno, teníamos más reacciones, pero no nos va a dar el tiempo. Bueno, así que ahora las 11 preguntas ya están en manos de la Corte Constitucional. Por sorteo, esta papa caliente recayó sobre la jueza constitucional Teresa Núquez. Tómate, chicle. Vamos a ver cómo se pronuncia, ¿no? Porque muchos entendidos en la materia, muchos juristas han señalado que, por ejemplo, las reformas al COIP, no hace falta una consulta popular. La Asamblea Nacional tiene, tiene como misión constitucional justamente reformar las leyes. Claro. Entonces, legislar y hacer cambios legales y analizar la conveniencia o no de tal ley. O sea, la Asamblea también debería decir: oigan, esto lo podemos hacer nosotros. No gasten 60 millones en vano. Nosotros podríamos hacer. ¿Dónde está el asambleísta valiente que dice eso ahora? ¿Dónde está ese asambleísta valiente que dice: yo puedo hacer las reformas con apoyo del país, del pueblo ecuatoriano? ¿O de quién? Muy bien, muchachito, muy bien. Así es, Chano. Y lo que ya habíamos señalado, que la ley de seguridad pública ya contempla la participación de Fuerzas Armadas en temas delincuenciales en el apoyo a la Policía Nacional. Entonces, pero mira, una consulta popular se realizará yo creería, aproximadamente 3 meses, acelerando. Entonces estamos hablando de marzo. Abril también. Hasta que, ya. Y luego para que se oficialicen, se proclamen los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral, se irán 15 días más, o tal vez con impugnaciones, apelaciones, pueda ser más, ¿no? Y luego de eso, como está planteado en los anexos, hasta el día de la madre, pelotita va a la Asamblea nuevamente, que tiene 60 días. Entonces, estamos hablando de por lo menos unos 6 meses. Claro. Y además ya viene el calendario electoral siguiente. Exactamente, pues. Entonces creo que esto se quiere empatar con, obviamente ya, pues, este es un año preelectoral para las elecciones de febrero de 2024. Y además que son preguntas obvias, pues, o sea, si a vos te preguntan, ¿quiere que los militares hagan controles? ¿Quién te va a decir no? Pues, o sea, esto a ojos cerrados lo puedes ganar, inmediatamente, de una manera tan fácil, ¿no? O sea, a ojos cerrados. Pero el tema es que se van a gastar $60 millones. Pero con esto quizás el presidente va a decir: tengo mucha aceptación, tengo mucha popularidad, gané una consulta popular. Pero claro, una consulta obvia, preguntas obvias, pues, como que preguntes, ¿usted quiere que genere empleo, sí o no? ¿Quién te va a decir no? Pues
Si hasta la amiga Karen Sichel, que estuvo en todo el tema de la consulta de Lazo, le hace esa crítica. Brevemente, mencionemos a la Karen Sichel. Por ahí tenemos, querido Fer, lo de Karen Sichel, dice imagen Karen Sichel. Reapareció, ¿no? Desde Ultratumba. No estaba muerta, estaba de parranda. ¿Qué dice la Karen más Sichel? Allá del más allá. Karen Sichel, hola, ¿cómo estás, Karen? Las preguntas de la consulta popular muestran irresponsabilidad y profundo desconocimiento en materia constitucional. La Corte ha reiterado que las consultas deben tener efectos jurídicos determinados, dice Karen Sichel. De otra manera, se constituyen en mecanismos ilusorios de participación. Parece que he estado leyendo. Esto significa que las preguntas deben generar consecuencias que sin la consulta no podrían ocurrir. ¿Qué le impide al presidente Noboa mandar los proyectos de ley hoy? Todos sabemos que las consultas tienen limitantes. No se puede preguntar cualquier cosa. Pero con esto se nos burlan en la cara. Esperemos que la Corte decida como corresponde. De una crítica de Karen Sichel, que ya fracasó en la consulta de Lazo, no se vuelve. Sí, comparto el criterio de Karen Sichel. Yo también comparto. En esta ocasión, aunque le fue mal en su consulta. Bueno, se nos fue el tiempo, Tiene queridos razón, amigos. De esto vamos a seguir hablando largo y tendido en los próximos días. Un reloj dañado tiene razón 2 veces al día. O sea, está bien. Bueno, nos vamos, queridos amigos, muy amables por su atención. Mañana les esperamos 5 de la tarde. Chao, mi querido Chano. Feliz año.